Buenas tardes. Hasta ahora en Hora Premium en abierto, en la que tenemos como invitado a Juan Bello. ¿Me vais a permitir que comparta la presentación? Si soy capaz, sí, voy a ser capaz, pero creo que lo he dejado donde no tocaba. Bueno, voy a volver a la sesión. La sesión se llama 5 ejemplos de cómo puedes automatizar tareas con IA sin conocimientos previos. Es una presentación que le pedimos a nuestros socios de Atlas Tecnológicos de Aurea Quantic si tenían una persona experta que pudiera aterrizar al máximo posible ejemplos prácticos en el mundo de la IA. Y nos dijeron que, por supuesto, que estaba Juan Bello para ello y ha salido una rima y que encantados de participar. Bueno, os voy a presentar a Juan. Antes, bueno, me vais a dejar medio segundo que os comente algunas cosas de las próximas sesiones de la hora premium, en las que os anuncio ya que como novedad, que en el mes de junio tendremos un mes exclusivo para dedicar a temas de microelectrónica. Sabéis que en Atlas hemos creado un nuevo ámbito de expertos en el área de microelectrónica y queremos dedicar un mes entero al ámbito de la microelectrónica. Lo digo porque vayáis reservando los jueves de 1 a 2 del mes de junio y lo he avisado con tiempo, que estamos en febrero, ¿eh? Y creo que va a ser una experiencia muy interesante para todos. Aquí sabéis que tenéis, las dos últimas han sido en abierto, la última con Isabel, que la tenéis subida a la plataforma y a YouTube, lo podéis ver, y está con Juan, y luego ya pasaremos en el mes de febrero, tenemos a Miguel Ángel Orellana de Booker, luego a José Miguel Ampudia de Aenium y a Nacho Vadillo de Compiten para hablar de temas muy interesantes como puede ser avanzando en el futuro del trabajo, a dónde iremos a trabajar, o la fábrica aditiva sin límites, o los riesgos de la electrificación en la industria, una grabación del riesgo, cómo cubrir las posibles contingencias. Eh, Toda la información la tenéis dentro de la plataforma. Quienes no estéis registrados en la plataforma sabéis que es gratuito, que se puede registrar y que podéis formar parte de ella. Eh, Empezamos ya con la sesión de 5 ejemplos de cómo se puede automatizar las tareas de la IA sin conocimientos previos. Aquí tenéis a Juan. Juan, estás conectado ya, muchas gracias. Buenos días, Eh, gracias. Gracias por todo. Juan es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. Eso está muy bien, ¿eh? Ese es un título que es chulo. Mira que hay títulos universitarios, pero ser ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Valencia, yo debe ser que conozco gente muy buena que tiene ese título y es de los títulos que le tengo cierta admiración. O sea, enhorabuena, Juan, por lo que te toca. Y por las Gracias. referencias que tengo de Juan, al cual no conozco mucho, creo que Juan hace honor al título. Juan trabaja en Araquantic, lidera la investigación en analítica, en análisis de tecnología y bueno, y es un experto en IA, como lo vamos a comprobar muy rápido. Juan, bienvenido, esta es tu casa y vamos a intentar, yo voy a estar aquí presente toda la sesión, evidentemente, seguramente también con la cámara encendida, si no te molesta, si no te distraigo. Y luego cuando tú termines, pues abrimos una ronda de preguntas que estoy seguro que la audiencia nos va a dirigir bastantes y otras tantas que yo ya tengo curiosidades que yo ya tengo pensadas. Pero bueno, te dejo que empieces tú y vamos hablando. Juan, gracias por todo. Perfecto. Pues muchas gracias, Pablo. Pues a intro, voy a compartiros pantalla y comenzamos. Muy bien, pues debería estar viendo ya mi pantalla. Muy buenos días a todos. Como bien ha dicho Pablo, yo soy Juan Bello, pertenezco al área de innovación tecnológica de Oraquantic. Sed muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que estáis ya cansados de escuchar hasta la saciedad, la inteligencia artificial, pero vamos a ver desde un punto de vista más práctico. Vamos a ver en 5 ejemplos cómo vosotros, en vuestras empresas, en vuestros negocios, podéis mejorarlos y optimizarlos con inteligencia artificial, con los servicios que hoy en día ya sí que son maduros, sí que podéis utilizar. Y además, esto es todo un reto y es muy ambicioso, pero sin conocimientos previos. Así que tenemos mucho por delante. Vamos allá. Lo primero que vamos a ver es
son tres partes. La primera es, como digo, partimos sin conocimientos previos, así que vamos a comenzar sentando las bases, qué es la automatización de tareas en las empresas y qué podemos esperar de automatizar tareas, cómo está un poquito todo este sector y todo este mercado para que tengáis una idea general. Continuamos con los servicios de inteligencia artificial que en mi experiencia veo más interesantes para que podáis aplicar vosotros ya hoy. Y vamos a terminar ya pasando las diapositivas, pasando un poco del rollo y de las slides para verlo con ejemplos prácticos, para entrar a la acción y para que vosotros veáis cómo podemos montar esto. Pues bien, automatización de tareas en las empresas. Vamos a partir, como decía, de las bases, sin tener en cuenta ningún tipo de conocimientos, y aunque digitalización es una palabra que seguro que habéis oído mucho, pero quiero ponerla en común hoy, para mí digitalización significa usar tecnologías digitales para mejorar nuestros negocios, para mejorar nuestros servicios, para ganar más dinero y, como digo, tener esas tecnologías digitales muy controladas, no todo vale al final, y saber qué es interesante implementar. Como consecuencia de la digitalización, o si no es consecuencia, debería serlo, ocurre la automatización. Automatización es el proceso que conseguimos cuando disminuimos la intervención humana. Cuando de repente, sin que haya una persona trabajando, empiezan a hacerse automáticamente tareas o procesos que anteriormente no estábamos pudiendo conseguir. De hecho, recientemente apareció un concepto que es el de hiperautomatización, que significa ir más allá de la automatización tradicional, cubrir un espectro mayor de escenarios que podemos automatizar, y esto lo hemos conseguido gracias a las tecnologías que vamos a ver a continuación. Hablando de tecnologías, un tema muy importante, ya que el foco de este webinar es cómo acercar esto a usuarios sin conocimientos previos, sobre todo sin conocimientos técnicos. Sabemos que hoy en día hay una barrera muy importante con la tecnología en la que dependemos en gran medida de los desarrolladores, del personal de IT, de los técnicos, que es un perfil que escasea mucho y que además es muy caro. Entonces, la sesión de hoy está orientada a que usuarios de negocio o a que vosotros mismos podáis tener las herramientas y podéis descubrir cómo sí que es posible, gracias al desarrollo sin código, automatizar, crear aplicaciones y después involucrar la inteligencia artificial. Sé que esto puede sonar muy bonito y muy prometedor, pero lo vamos a ver después en la práctica cómo sí que es cierto que realmente estas herramientas existen y nos permiten, sin ni una línea de código, automatizar y crear esas aplicaciones. Pues bien, algunos ejemplos para que tengamos también un poquito en mente qué significa la automatización de tareas, que es lo que vamos a ver hoy, es por ejemplo la generación de documentos. Seguro que dentro de estas organizaciones o vuestras empresas hay muchos procesos en los que tenemos que recibir stock o generar contratos, generar facturas, auditorías, manuales. Esto es un proceso que normalmente no es necesario que vaya pasando un Word de departamento a departamento o que se vaya generando de forma manual, sino que podemos, con estas herramientas sin código, automatizarlo para que se traduzca automáticamente, para que digitalicemos una factura, para que la compongamos automáticamente o incluso con tecnologías como ChatGPT de forma automática sin tener que estar preguntando ni consultando nada a una persona, pues que todo esto se vaya también resolviendo. Es algo de lo que veremos. Además, también la recepción y clasificación de correos electrónicos. Vivimos en un mundo en el que nos hemos convertido en cierta parte en remotos y una consecuencia de la digitalización es que las comunicaciones vienen por correo electrónico. Recibimos muchísimos correos electrónicos de distintas naturalezas y vamos a ver hoy también cómo podemos poner la inteligencia artificial para clasificar los correos electrónicos, para detectar qué nos están pidiendo, qué nos están preguntando, para digitalizar también esos adjuntos que nos reciben. Si yo, por ejemplo, recibo una factura, pues no tengo que entrar a abrirla, a leerla, sino que automáticamente puedo saber quién es el proveedor que me la envía, extraer la información que más me interesa de esa factura o incluso detectar si dentro del cuerpo del correo electrónico me ha dicho algo relevante y pasárselo ya al departamento, al área o al automatismo que lo va a resolver de forma automática. Y otro ejemplo que tenemos también que es muy común son los trámites y aprobaciones. Seguro que para muchos procesos internos hace falta la firma de un directivo, hace falta la firma de un responsable en concreto y eso también debe facilitarse. Tiene que ser tan sencillo como una herramienta que nos permita mandar a un teléfono móvil una notificación para que desde el móvil podamos ver fácilmente qué nos están indicando, dar nuestra firma autorizada y certificada y poder continuar con todo ese trámite sin, como seguro que tenéis muchos ejemplos en la mente de trámites que pueden pasar meses hasta que la persona de turno pues saca el hueco para dar una sencilla firma. Eso es algo que podemos también, como digo, automatizarlo y mejorarlo mucho.
Continuamos con los servicios de inteligencia artificial más interesantes. Y aquí ya la cosa empieza a cobrar un poco más de acción y de interés. Lo voy a dividir por proveedores de inteligencia artificial, los que yo creo que son más relevantes a día de hoy por tecnología. OpenAI seguro que todos los conocéis, es la empresa que está detrás de ChatGPT. OpenAI además está controlada en gran parte por Microsoft y dentro de OpenAI no solamente es ChatGPT, hay varios algoritmos más orientados o más enfocados a hacer ciertas acciones mejor. Por destacar algunos de los más importantes, yo considero GPT 3.5 Turbo, que hoy en día es por precio y por rapidez un algoritmo muy bueno para interacciones con chat. Vamos a ver también que podemos construir nuestros propios chats para indexarlos con documentación de nuestra empresa y hacerles consultas. Tenemos DaVinci la versión 3, que es un algoritmo algo más sofisticado, donde no necesitamos esa baja latencia, respuestas en muy poco tiempo, sino que dentro de la automatización, y aquí además hablamos de unos pocos milisegundos más, pero queremos tener resultados o que ChatGPT saque conclusiones más sofisticadas, más desarrolladas. Podemos usar este algoritmo. Y por ejemplo, también muy interesante, ya que hablamos de reducir esa barrera entre las personas que podáis no tener conocimientos técnicos y a veces nos encontramos con código inevitablemente. Por ejemplo, si queremos hacer una consulta en SQL, en una base de datos, y no conocemos nada de SQL, pues hay algoritmos que aunque no son 100% perfectos, pero ya se acercan mucho a darnos una consulta para SQL que yo le puedo preguntar en español sencillamente, esta es mi tabla, dime quiénes son los vendedores que más están vendiendo este mes y me hace esa consulta. ¿Vale? Son algunos de los ejemplos que tenemos de OpenAI. Detrás de esta empresa en la carrera, para mí la lidera Microsoft. Microsoft lleva muchos años ya dando servicios de inteligencia artificial que son muy maduros, que son muy económicos y en algunos casos incluso se pueden probar de forma gratuita. Esto lo veremos también ahora más adelante. Y dentro de Microsoft tenemos lo que ellos llaman Computer Vision, que es la visión artificial. Ahora veremos también, como decía, unos ejemplos de qué significa esto. Veremos el Form Recognizer, que es como ellos llaman al OCR estructurado. El OCR es esta tecnología que nos permite de un documento extraer toda la información. Y estructurado significa que yo puedo recibir facturas de distintos proveedores y sabemos que al final un proveedor me pondrá el ID de la factura arriba a la izquierda, otro me lo pondrá en el centro y otro en la página número 5. Pues estos servicios con inteligencia artificial no hay que entrenarlos, sino que ya saben de forma automática extraer toda esa información independientemente de dónde esté en la factura. Tenemos también Custom Vision, que es un servicio que es una red neuronal que nos permite entrenar nuestros propios modelos con visión artificial. Y ahora veremos un ejemplo muy simpático de esto. Tenemos análisis de texto, detección de anomalías y Auto Machine Learning, que es algo un poco, perdón, es algo un poco más técnico, pero también nos permite tener modelos de aprendizaje automático sin necesidad de contar con un científico de datos o de conocimientos avanzados. Como digo, solamente quiero que sepáis un poquito qué hay allá afuera en el mercado y que le pongamos unos nombres un poco más técnicos, pero después lo veremos en acción y veréis cómo es mucho más sencillo. Y para terminar, tenemos a Facebook, tenemos a Google, son... Ahora mismo ellos están por detrás, en mi opinión, de estos otros dos proveedores, pero también tienen servicios interesantes como Dialogflow, que es un asistente virtual que sobre todo está muy bien cuando queráis hacer una automatización con WhatsApp, cuando queráis que un cliente os haga peticiones por WhatsApp y podáis recoger todo, pues Google tiene una herramienta muy buena para eso, o también el Auto Machine Learning que tiene Google. Bien, vamos a ver ahora unos ejemplos de todo esto, los ejemplos que yo creo que pueden ser más interesantes. Y dentro de estos ejemplos tenemos, como decía, el de interpretar solicitudes. Recibimos solicitudes a través no solamente de correo electrónico, sino de WhatsApp, de Teams, y ese texto no está estructurado. Esto quiere decir que ese texto que estamos recibiendo, esa solicitud, yo no sé a qué se está refiriendo, para qué departamento va o qué me están pidiendo. Mientras que ahora, con servicios como el de ChatGPT, le puedo decir que lo analice y me puede ya estructurar, me puede clasificar, me puede decir a qué se refiere esa solicitud, qué es lo que quieren conseguir y después construir el automatismo que la va a resolver. Tenemos también la digitalización de documentos manuscritos. Como decía anteriormente, recibimos muchos adjuntos y hoy en día es realmente cruel tener a una persona que está
descargándose los adjuntos, que los está picando a mano y que los está subiendo a una plataforma, sino que esto de forma muy sencilla, y vais a ver que incluso con Microsoft tenemos hasta algunas de estas capacidades de forma gratuita, podemos ya digitalizarlos y ponerlos en marcha dentro de nuestra automatización de tareas. Y otro, un poco más simpático para que nos vayamos despertando, o para que no os durmáis, mejor dicho, es el seguimiento en una granja y el conteo de cerditos. Esto que suena así un poco raro, tenemos uno de nuestros clientes, que es uno de los principales empresas alimentarias a nivel de Europa, y que está lanzando un proceso. Cada vez que la mamá cerdito tiene a sus lechones, hemos entrenado una red neuronal con este modelo de Custom Vision que veíamos, le hemos dicho lo que es la mamá cerdito y lo que es cada uno de los lechones, y como digo, cada vez que pare o que tiene los cerditos, pues se hace este conteo de forma automática y llega a ser bastante preciso. De hecho, aquí, por ejemplo, vemos que nos dice que hay una cría, incluso nos da el porcentaje de confianza. Está al 94% convencido el algoritmo de que esto es una cría, mientras que yo con mi visión de humano, pues me dicen que es una salchicha y me lo creo, porque realmente es difícil tener esta precisión, y ya no vamos solamente a precisión, sino a automatizar todo esto, a que ya son procesos que se pueden automatizar y que nos pueden dar un extra de funcionalidad. Pues bien, hemos visto algunos ejemplos y ahora vamos a pasar ya a la acción. Vamos a terminar las diapositivas. Os voy a nombrar lo que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con la recepción de correos electrónicos y la clasificación. Os voy a mostrar cómo podemos configurar esto y cómo podemos montarlo. Vamos a ver la visión artificial para interpretar facturas, que también puede ser que recibamos en esos correos electrónicos. Vamos a ver la visión artificial para interpretar documentos de identidad, que también es algo bastante típico dentro de los adjuntos. Vamos a pasar a algo más sofisticado, como es la analítica prescriptiva, sobre todo para que lo conozcáis y sepáis que es algo posible, aunque sea un poquito más sofisticado. Y vamos a ver también en esta línea de servicios un poco más de alta tecnología, cómo podemos incluso detectar fraude con este tipo de herramientas y de servicios. Así que ahora ya sí que sí, pasamos las diapositivas. Os estoy compartiendo mi pantalla. Como os decía al principio, yo trabajo para la empresa Aura Quantic. Aura Quantic es una plataforma de desarrollo de aplicaciones y automatización de procesos sin código, que nos permite, como digo, precisamente a usuarios sin conocimientos técnicos automatizar tareas, crear aplicaciones o interfaces de usuario, o incluso crear portales, intranets, experiencias, y darnos todas esas herramientas para que podamos automatizar. Lo que estáis viendo en pantalla ya es esta plataforma, ya es Aura Quantic, y lo primero que yo voy a hacer, hablábamos de cómo clasificar los correos electrónicos y cómo interpretar esta información con inteligencia artificial. Pues bien, lo que estáis viendo aquí en pantalla es el diagrama de mi proceso, de mi automatización, y esto sencillamente es una forma de dibujar cuáles son los pasos o cuáles son las acciones que van a ocurrir cuando tengamos un desencadenante. En este caso de aquí, el desencadenante es recibir un correo electrónico. Para esto lo que hacemos es configurar un conector de correo electrónico. Este conector de correo electrónico es muy sencillo, únicamente tenemos que dar la autenticación de nuestro servidor de correo electrónico, y además podemos especificar cuáles de los correos electrónicos que vamos a recibir queremos que inicien este proceso. Podemos decir, pues mira, si contiene la palabra que va dirigido a este remitente, o contiene estas palabras, o la inteligencia artificial detecta que esta serie de condiciones, pues entonces queremos que se tramite como un correo electrónico que no es personal y queremos que se automatice. Y como digo, todo esto lo hacemos de forma totalmente sin código. Podemos decidir dónde vamos a guardar los adjuntos, el asunto, podemos especificar esas condiciones, la autenticación. Es todo muy sencillo y no necesitamos escribir una sola línea de código. Una vez hemos recibido este correo electrónico, lo que yo voy a hacer es pasar unas instrucciones a ChatGPT, en concreto a este algoritmo que veíamos de la versión 3 de DaVinci. Y aquí, como digo nuevamente, también es muy sencillo porque yo no tengo que escribir en código qué es lo que tiene que hacer, sino que de forma, en un lenguaje humano, en español, le voy a decir, dime quién escribe el mensaje, después clasifica si este correo electrónico es una queja, un agradecimiento o una consulta, y además muéstrame un resumen de los temas principales que se hablan en el mensaje. Y luego, además, desde aquí yo puedo elegir dónde tengo guardado el cuerpo de ese mensaje. Y se lo estoy pasando como una instrucción o como un prompt, que lo llaman, para ChatGPT.
Después de esto, lo que yo voy a hacer es usar el conector de ChatGPT. Para ello, desde nuestra página web en AuraQuantic, tenemos en la sección de productos, si vais a Marketplace, un repositorio de descarga gratuita de varios conectores, no solamente con inteligencia artificial, sino con cualquier plataforma o con cualquier software que podáis también tener dentro de vuestra empresa. Para que veáis algunos de los más populares, tenemos este en concreto de OpenAI, pero no solo con OpenAI, sino con OpenAI a través de Microsoft. Hago este matiz porque OpenAI en el pasado ha habido algunos escándalos porque como usaban parte de esas instrucciones, parte de los datos para reentrenar los modelos, han tenido filtraciones de seguridad y existe este miedo de que lo que podamos comentarle a OpenAI no debe ser muy sensible porque podría salir a la luz o podría llegar a unas manos equivocadas. Mientras que si lo hacemos a través de Microsoft, hasta ahora no han tenido ningún problema. Microsoft pone esa capa extra de seguridad y además nos da la garantía de que esos datos que nosotros mandemos a ChatGPT no se van a usar para reentrenar los modelos. Así que, como digo, es más interesante hacerlo a través de Microsoft por tener ese extra de seguridad y esa garantía. Tenemos además otros muchos conectores o aceleradores con inteligencia artificial, como el OCR estructurado, análisis de sentimiento, visión artificial, como decía, no solo con inteligencia artificial, con cualquier suite de Microsoft. Si yo quiero tramitar una respuesta por Teams o desplegar algo en Teams, si quiero leer de un Excel o de un Word, si quiero guardar en SharePoint Online, con firma digital, con redes sociales, tenemos conectores para las aplicaciones, como digo, más populares. Pues bien, continuando con nuestra automatización, hemos dado las instrucciones a ChatGPT, hemos elegido el conector que nos hemos descargado desde el Marketplace. Configurarlo es muy sencillo, únicamente tenemos que decidir qué queremos que enviarle a ChatGPT y dónde vamos a guardar lo que recibamos de ChatGPT dentro de ese conector. Después vamos a crear una interfaz muy sencillita, una interfaz gráfica para ver los resultados y después, más importante, en función del tipo de correo que sea, ya que ChatGPT nos está diciendo si es una consulta, si es un agradecimiento o si es una queja, yo le estoy dando un curso distinto a ese correo electrónico. Si es una consulta, puede ser que yo a ese cliente o incluso puedo aplicarle un paso más de análisis del sentimiento y si detecto que no es una consulta muy urgente o que el cliente no está muy molesto, pues le puedo pasar con un chatbot, incluso también con ChatGPT ese chatbot, para que le dé una solución y para que le asista en su consulta. Si es un agradecimiento, pues incluso yo puedo de ese correo electrónico haber extraído también con este algoritmo de ChatGPT el nombre del cliente, qué es lo que quería y con esa hiperpersonalización de los datos que estamos recogiendo del cliente, generar ese correo electrónico con ChatGPT, con un formato y con una estructura que nosotros queramos darle para contestarle de forma automática. O si es una queja, aquí ya sí que puede ser que queramos emplear a uno involucrar a uno de nuestros empleados y que se le despierte una tarea para que pueda atenderla. Lo hemos visto en configuración, ahora vamos a ver cómo sería uno de los ejemplos que podemos tener. Para ello voy a filtrar por algún caso que tengamos aquí para ir más ágiles. Y por ejemplo, hemos recibido un correo electrónico en el que nos dicen que escriben este correo para reclamar sobre la resolución de un caso. Y vemos que aquí abajo ChatGPT ya nos está dando los resultados. Nos dice quién escribe el mensaje, que es Jaimito, lo ha detectado aquí, nos lo ha clasificado como una reclamación y además nos ha hecho un resumen de los puntos principales. En este caso era un correo electrónico muy escueto, pero si recibimos 15 páginas de documentación, pues puede venir muy bien para aumentar esas capacidades de los empleados, que cuando reciben la tarea ya para trabajar, la recibe el empleado que está especializado en ese tipo de casos y la recibe con un resumen y con toda la información bien clasificada y bien estructurada. Esto es muy sencillo porque no quería mostraros nada hiper complejo, sino que quería mostraros algo que veáis que, como veis, es muy sencillo de montar y muy fácil. Vamos a ver, por también tener agilidad, cómo podemos digitalizar y estructurar los adjuntos que recibamos por correo electrónico y os enseño también no solamente cómo construir la automatización, sino cómo construir una interfaz como esta. Así que para ello lo vamos a ejecutar de forma manual. Como digo, esto podría ser un proceso que se ejecuta de forma automática cuando recibimos un correo electrónico y clasifica y digitaliza esos adjuntos, pero para verlo ahora lo vamos a ejecutar de forma manual. Así que yo voy a buscar unas facturas que tengo por aquí de ejemplo, os las voy a mostrar y le vamos a pasar cualquiera. Por ejemplo, esta. La estamos subiendo. Ya vemos aquí el resultado de la factura. Le voy a dar el botoncito
para que la procese y me indica que el OCR se ha completado con éxito. Es una factura, esta en concreto que he cogido está en inglés, pero funciona perfectamente en español y en los idiomas más populares. Así que como nos dice que el OCR ya está completado con éxito, vamos a pulsar en resultados para verlo. Y aquí ya estamos teniendo los resultados de esa factura. Como decía, independientemente de dónde se encuentre el importe total, la dirección del remitente o los artículos, en función de dónde se encuentre, en qué página, en qué parte de la página, esta inteligencia artificial sabe detectarlo, sabe interpretarlo y nos lo va a digitalizar ya. Lo vamos a tener ya dentro de nuestra herramienta, dentro de nuestra plataforma. Lo bueno de esto es que si yo ahora quiero crear una condición para que si, por ejemplo, pues la factura es superior a $200, pues quiero usar el conector con SAP, ir a comprobar en SAP si lo tengo en stock o no, y además quiero mandar una notificación a mi responsable para que desde su teléfono móvil pues pueda aceptarlo porque es un importe ya superior. La diferencia con un OCR tradicional, de los que estábamos usando hasta ahora, es que el OCR tradicional, como veis aquí en pantalla, únicamente lee el documento de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero no sabe interpretar si este dato de aquí es la fecha de vencimiento, la fecha de expedición, o si este dato de aquí es el remitente o es el receptor de la factura. Bien, esto es un ejemplo de cómo puede quedar esta parte. Ahora os voy a mostrar cómo podemos construirlo, para que veáis que es muy sencillo. Ahora, Quantic es una plataforma de desarrollo sin código y esto significa que este tipo de interfaces las podemos crear sin escribir nada de código. Lo que tenéis aquí en pantalla es ya nuestro editor de formularios y yo puedo, sencillamente con clics del ratón, arrastrando y moviendo, yo puedo poner píxel por píxel donde quiero situar este botón, puedo decidir qué estética quiero que tenga, si quiero que tenga una animación, o puedo configurarlo para decirle qué acciones quiero que se ejecuten cuando alguien pulse en este botón. Por ejemplo, aquí estamos llamando a ese conector de analizar la factura que teníamos, o podemos hacer que nos abra una ventana nueva. Ahora, Quantic también es muy fácil crear distintas pestañas, distintas ventanas, añadir más elementos. Aquí estamos viendo todos los campos que yo tengo dentro de este formulario. Puedo añadir distintos campos o elementos nuevos, como por ejemplo, pues desde un visor de documentos hasta un chat para que nuestros compañeros vayan dejando aquí un registro de lo que están haciendo, hasta una aplicación externa como un asistente virtual o incluso otro aplicativo que nosotros tengamos y queramos embeber aquí dentro, o hasta, por ejemplo, un cronómetro para cronometrar cuánto tardamos en hacer las tareas, cualquier tipo de campo multimedia, ventanas nuevas, realmente con unos pocos clics y arrastrando y moviendo es muy sencillo crear este tipo de aplicaciones. No me voy a tener mucho más, pero quería que tuvierais una idea ya que esto es una de las plataformas de automatización que hay ahí afuera, yo creo que con Aura Quantic, como digo, es muy sencillo porque es 100% sin código, no hay que escribir una sola línea de código. Y continuamos también, vamos a ver, hemos visto cómo digitalizar esta factura, vamos a ver cómo podemos digitalizar también un documento de identidad. Para ello nuevamente, voy a sacar aquí algunos pasaportes o documentos de identidad y voy a coger este mismo. Este en concreto es un pasaporte o una licencia de conductor, estoy viendo aquí, del estado de Kansas. Como digo, lo estamos viendo en inglés, pero funciona con documentos de identidad españoles o con cualquier tipo de pasaporte. Nos dice que ya se ha completado, así que vamos a ver los resultados. Lo que estamos viendo aquí es que nos dice ya toda la información, pues el documento de identidad, la altura, color de ojos, tenemos la fecha de expiración. Esto es muy importante porque desde aquí yo ya puedo crear una automatización y si, por ejemplo, un cliente me ha subido una documentación que ha expirado ya, en lugar de que un empleado la revise a la semana siguiente, detecte que no está correcta, le envía el correo para que la vuelva a subir, yo en tiempo real puedo crear una automatización que le diga, mira, ha subido una documentación que ha expirado, por favor, sube una documentación que esté vigente. O cualquier tipo de automatización que se nos pueda ocurrir con estos datos que estamos extrayendo, aplicando también inteligencia artificial. Pues bien, esto es un ejemplo. Vamos a ver ahora algo más sofisticado y vamos a ver cómo podemos usar, por ejemplo, el Machine Learning automático o el Auto Machine Learning. Para ello he cambiado de interfaz, como veis. Ahora vamos a ver un ejemplo para una empresa de seguros.
en la que nosotros queremos calcular cuál es el precio más óptimo que deberíamos cobrarle a uno de nuestros clientes. Para ello, nos dice que introduzcamos aquí el nombre del cliente, detecta ya que me refiero a Daniel Doherty, y muy interesante, aquí me está dando una serie de características que tiene este cliente. Me está diciendo el nivel de educación, me dice el género del cliente, me dice el historial de conductor, el rango de edad que tiene, o incluso, esto que es muy importante, el porcentaje que tiene este cliente de cometer fraude o de ser potencialmente fraudulento. Y además me dice lo que está pagando ahora mismo, que son 356 euros. Así que lo que yo voy a hacer con todos estos datos es lanzar un algoritmo de regresión lineal dentro de un modelo de Machine Learning, que esto que ya suena hiper complejo, hiper técnico, es muy sencillo, realmente es Aura Quantic, únicamente quiere decir que yo estoy usando los datos de mis clientes para lanzar este algoritmo de regresión lineal, que sencillamente lo que me va a dar es un objetivo numérico. Está entrenado con los datos de nuestros clientes y nos va a decir, para este cliente, que puede ser que sea un cliente único, que unas características que nunca hemos tenido, pues qué aproximación es la más objetiva o la que más se acerca para darnos ese precio que deberíamos cobrarle más optimizado. Y sencillamente pulsando un botón, habéis visto qué rápido, ya me dice que este cliente deberíamos cobrarle 254 euros. Y no solo eso, sino que dentro de la parte analítica prescriptiva me dice la probabilidad de aceptación de este cliente. Y además me da una recomendación. Me dice que como es muy probable que este cliente acepte el nuevo cobro que le queremos hacer o el nuevo precio, me recomienda extenderle la cobertura del seguro. Esto, que es una situación que puede ser un win-win para la empresa y para el cliente, lo hacemos a través de analítica prescriptiva, que esto quiere decir usar reglas de negocio, que es una herramienta que tenemos en Aura Quantic, que suelen tener también algunas otras plataformas de automatización para, de forma muy sencilla, sin tener que programar tampoco, definir qué condiciones o qué características definen nuestras reglas, ¿no? Y cuáles son los resultados que vamos a obtener cuando se den esas entradas a esas reglas, con sistemas de decisión, con machine learning y optimizadores, nos van a dar recomendaciones en tiempo real y van a aumentar las capacidades de nuestros empleados. Porque muchas veces no vamos a querer que la inteligencia artificial funcione por sí misma o tome decisiones por sí misma, sino que aumente las capacidades de nuestros empleados. Y además aquí también, os doy el disclaimer, hay muchos servicios que aunque sí que ya sean maduros y podamos utilizar, como el que hemos visto de digitalizar facturas, no son 100% efectivos. Dentro de este servicio que veíamos anteriormente de digitalizar facturas o de clasificar los correos electrónicos, vamos a recibir también un porcentaje de confianza. Y es importante que dentro de ese proceso, cuando uno de los valores que ha leído, el porcentaje de confianza, no sea lo suficientemente alto, pues ahí ya sí que podamos involucrar a un empleado. La ventaja es que en lugar de que ese empleado esté revisando cientos y cientos de facturas al día, únicamente va a revisar una o dos porque el sistema le está diciendo que no está del todo seguro que la información que ha obtenido sea correcta. E incluso ese empleado tendrá oportunidad de reentrenar el modelo para hacerlo más preciso y para ir mejorándolo poco a poco cuando detecte que hay partes en las que todavía no funciona del todo bien. Pues bien, como decía, no queremos que la inteligencia artificial tome decisiones por sí misma en algunos escenarios, queremos que aumente las capacidades de los empleados, así que aquí nos está recomendando que extendamos la cobertura de este seguro, tan sencillo como eso lo aprobamos. Ahora, este cliente del que estábamos hablando, Daniel, vamos a imaginarnos que somos él, hemos tenido un pequeño accidente con nuestro coche y ha resultado en nada, un pequeño arañazo en el espejo retrovisor. Desde aquí, por no hacerlo muy largo, podríamos incluso interactuar con un asistente virtual que nos pidiera documentación, que nos dijera qué ha ocurrido y después, como dentro de la automatización que hemos construido para nuestra empresa de seguros, hemos detectado que hay ciertas condiciones o ciertas alertas, vamos a hacer que intervenga un empleado. Es lo que vamos a ver ahora a continuación. Pero antes de eso, vamos a ver cómo también en tiempo real asignamos el mejor taller de reparación para nuestros clientes y para este cliente en concreto que se llama Daniel. Lo que estamos viendo aquí en pantalla es una página de entrada. Una de las ventajas de nuestra plataforma es que podemos crear experiencias personalizadas para cada empleado, es decir, dos empleados del mismo departamento pueden entrar a su portal de Aura Quantic y ver información o tener experiencias distintas, no solamente ya de cómo son los menús, sino de cómo es su página de entrada y lo que están viendo.
Y en concreto aquí, nosotros como ahora ya operario de esta empresa de seguros, estamos viendo los tiempos medios de reparación de los talleres con los que trabajamos, la satisfacción de esos talleres, que esto lo podemos obtener, por ejemplo, de las opiniones que recoge Google Reviews. Estamos viendo las diferencias entre los tiempos de reparación que ha estimado la inteligencia artificial, o perdón, los tiempos de reparación no, los presupuestos que ha estimado la inteligencia artificial, que ahora veremos cómo calcula eso, y los presupuestos que dan los talleres, ya que algunos talleres, pues creo que estaremos de acuerdo, que intentan ganar algo más de dinero de forma ilícita, pues engrosando esa factura final. Y también, por supuesto, en función de la ciudad donde ha ocurrido el accidente, pues tenemos distintos talleres con distinta carga de trabajo y desde aquí es fácil crear un algoritmo que en tiempo real, teniendo todo esto en cuenta, elija el mejor taller para nuestro cliente. Además, luego también, por no hacerlo muy largo, pues le mandamos un correo electrónico con las instrucciones de Google Maps para que pueda llegar de forma cómoda al taller y también mandamos otra aplicación que el responsable del taller pueda abrir desde el teléfono o desde la tablet para realizar toda la peritación una vez reciba el vehículo. Pues bien, como decía, en este caso parece ser que ha ocurrido alguna excepción. No vamos a resolver este parte de accidente de forma automática, sino que va a verse involucrado un empleado para ver qué es lo que ha ocurrido aquí. Así que nosotros como empleado, ahora lo que hemos recibido es una tarea en la que primero tenemos una visión superficial de qué ha ocurrido en este caso, vemos cuándo ha sido el accidente, dónde, tenemos una vista aérea de Google Maps que nos da también algo más de información, podemos hacer incluso, hemos visto conectores de redes sociales, si quisiéramos podríamos hasta consultar si en las redes sociales las dos personas involucradas tienen una relación de amistad para ver si pueden ser familia o para ver si puede haber un fraude por esa parte. Tenemos los datos del vehículo, de nuestro cliente. Tenemos también análisis del sentimiento. Aquí nuestro cliente cuando ha dicho o ha dado una descripción de qué había ocurrido no se ha extendido mucho, por eso la carita es neutral, pero si hubiéramos hablado más, pues incluso podríamos ver un análisis del sentimiento global y por frases que nos dé una idea de cómo se encontraba el cliente cuando escribió eso. Pulsando en siguiente, aquí ya aparece parte de la magia y estamos viendo la fotografía que tomó desde el teléfono móvil nuestro cliente, en la que se ve como el espejo retrovisor tiene aquí un pequeño arañazo y por aquí estamos viendo la fotografía de la peritación cuando el vehículo estaba ya en el taller y el espejo retrovisor no está presente. Parece ser que nuestro cliente ha querido cometer fraude, no quería que le pintaran el espejo retrovisor, sino que quería un espejo nuevo y esto que puede parecer algo banal pero son pequeñas acciones que aunque no sea un importe muy grande, poquito a poco suman y cuando automatizamos es cuando vemos realmente la diferencia. Además, nosotros como empleado, puede ser que si yo tengo muchas tareas y voy trabajando muy rápido, pues esto lo pase por alto y no me dé cuenta, pero vamos a ver ahora cómo la inteligencia artificial, en concreto esto es el modelo que veíamos al principio de todos los modelos de Microsoft, el de Custom Vision, que esto es una red neuronal que nos permite entrenar con fotografías para detectar ciertos objetos y lo que nos indica es que ha detectado dos objetos, la carcasa del espejo retrovisor y el cristal en sí, y además con una regla de negocio, que es esta herramienta que os comentaba para definir reglas, para definir qué outputs vamos a tener con según qué entradas, pues nos dice que como la integridad de las piezas se encuentra entre el 90 y el 95%, la inteligencia artificial ha detectado que únicamente era un arañazo pequeño y por tanto, pues únicamente requería un trabajo de pintura. Mientras que aquí en esta fotografía, cuando hacemos esa visión artificial, no encuentra ninguna de las partes que teníamos anteriormente presentes. Así que aquí ya tenemos indicios para ver que algo está ocurriendo. Tenemos un acceso directo a la ficha de nuestro cliente. Además, destacaros también que esto, aunque ahora estamos viendo un ejemplo sofisticado para la parte de seguros, pero ahora Quantic no es un vertical de seguros, es una plataforma que nos permite crear las experiencias, las aplicaciones, automatizaciones para cualquier tipo de negocio y tener toda la libertad para crearlo como nosotros queramos. Así que yo aquí, por ejemplo, he querido poner el acceso directo a la ficha del cliente y desde aquí ya cuando entramos a su ficha vemos que además de tener un poco cara de pillo, tiene aquí un warning en rojo y nos dice que es un cliente de alto riesgo porque está catalogado como potencialmente fraudulento. Pero hoy en día es importante, al igual que no queremos que la inteligencia artificial tome decisiones por sí misma en algunos escenarios, queremos que cuando nos dé recomendaciones o cuando saque conclusiones lo haga de una forma que podamos entender, que sea entendible y que sea explicable.
Para ello, no solamente queremos que lo explique para un científico de datos que pueda analizar y monitorizar cómo están comportando nuestros modelos, sino que lo haga de una forma gráfica para que cualquier usuario entienda por qué nos da estas recomendaciones. Por ejemplo, para este caso, como nos indica que la relación peso-potencia es alta, esto quiere decir que este algoritmo ha detectado que esto hace que sea hasta casi 3 veces más probable que cometa fraude. O que el color de su coche es exótico, pues hace que sea hasta casi 2 veces más probable que cometa fraude. No solo eso, sino que yo lo puedo personalizar para ver qué características de mis clientes son las que hacen que no cometan fraude, como por ejemplo, pues tener la relación peso-potencia que sea baja. Aquí algunos datos más. Por no extenderme mucho, también tenemos la parte más estadística, en las que nos puede indicar también, ya que aplicamos los análisis, ciertos segmentos o ciertos grupos, qué características tienen de estos grupos de nuestros clientes. Y continuando, dentro de su ficha tenemos más secciones. Veo también muy interesante la parte del Customer Journey, la parte del viaje del cliente, poder hacer un seguimiento a todas las interacciones que ha tenido este cliente con nuestra empresa. Por ejemplo, si yo aquí pulso en el departamento de soporte, pues puedo ver cómo ha sido su satisfacción cada vez que ha interaccionado con alguno de esos técnicos o incluso con uno de los chatbots, poder ver también cómo era su análisis del sentimiento y ver incluso qué ha ocurrido ahí y ver también esas áreas de mejora. Tener este viaje del cliente bien controlado es muy importante para tener esta mejora continua y ver en qué áreas podemos mejorar. Pues bien, hemos visto ya, estamos de acuerdo con la inteligencia artificial en que este cliente las tiene todas para ser potencialmente fraudulento. Continuamos avanzando, vemos aquí la estimación que daba la inteligencia artificial, únicamente de 50 euros o $50, porque se requería únicamente el trabajo de pintura, pero en cambio el taller, como hacía falta un espejo retrovisor nuevo, pues lo ha tasado en $220. Si pulsamos en siguiente, desde aquí nuevamente tenemos la analítica prescriptiva, la siguiente mejor acción que nos está nuevamente recomendando qué hacer. Pero no solo nos recomienda que notifiquemos esto como un parte fraudulento, sino que además nos da los motivos de la recomendación. Nos dice que hay una inconsistencia en las fotografías del vehículo, como estábamos viendo aquí. Nos dice además que hay una alta diferencia entre ambos presupuestos que hemos visto y además también nos dice que el cliente estaba catalogado como potencialmente fraudulento. Así que tenemos información ya más que suficiente para estar de acuerdo, para catalogarlo como tal y para continuar. Otro ejemplo, ya para terminar y antes de pasar a las preguntas y respuestas, dentro también de esta parte es cómo podemos entrenar a un chat GPT, a un chat GPT, para que nos asista y para que esté entrenado con la información que está ocurriendo en mi empresa. Si yo aquí, por ejemplo, le pregunto a este chat GPT, pues, y además, aquí lo bueno de ChatGPT es que tiene entendimiento natural del lenguaje. Yo no sé ni con qué está entrenado este ChatGPT, ni a qué información tiene acceso, pero yo le puedo lanzar la pregunta en español o en inglés o en cualquier idioma y él ya me va a responder, independientemente de cómo se la formule. Pues le puedo decir cómo está el parte de Daniel Doherty. Y vamos a ver que nos dice que el último parte de Daniel Doherty fue por daños en el retrovisor derecho y no fue resuelto porque lo hemos declarado como intento de fraude. Yo aquí puedo preguntarle, por ejemplo, pues, ¿cuánto dinero intentó estafar? Y debería responder porque tiene toda la información que ocurre dentro de nuestro entorno. La tiene indexada este chat GPT. En concreto, este usa el algoritmo de ADA para embeber toda la información y el de chat GPT 3.5 para darnos las respuestas y hacer los análisis. Aquí nos dice que efectivamente intentó hacer una estafa de $220. Puedo preguntarle cosas como de qué color es su coche, que nos dice que es rojo, o de qué equipo de fútbol es. Un poco más simpático para ver si tiene esta información. De qué equipo de fútbol es. Y nos dice pues que es del Albacete, con esa cara de pillo que tenía. Pues bien, estos son los ejemplos que hemos visto. Por limitaciones de tiempo no hemos podido entrar tampoco en mucho detalle, sobre todo en las partes más sofisticadas, pero sí que quería que vierais cómo realmente es sencillo, que tengáis una idea de estos servicios de inteligencia artificial. Por ejemplo, los que veíamos del OCR de facturas, Microsoft os deja 500 páginas gratuitas al mes.
Aquí lo positivo es que podéis sacar estos servicios de inteligencia artificial y si sois desarrolladores o tenéis un equipo de desarrollo, pues podéis crear una interfaz para hacer las conexiones, para construir todas estas automatizaciones. O si queréis vosotros mismos hacerlo o que vuestro equipo de desarrollo sea más ágil, pues podéis utilizar una plataforma como Aura Quantic, que como hemos visto, pues sin necesidad de código y de forma muy sencilla podemos reutilizar todo, podemos copiar y pegar, podemos arrastrar, podemos usar plantillas y podemos crear realmente en minutos soluciones como esta. De hecho, en nuestro canal de YouTube, si queréis buscar algo más de información, tenemos ejemplos en 3, en 5 minutos de cómo usar ChatGPT para clasificar estos textos, incluso cómo sacar esas claves de ChatGPT desde la parte de Microsoft para autenticarlo con nuestros conectores o de cómo digitalizar las facturas. Y con esto es todo. Ahora sí que pasamos ya a la parte de preguntas y respuestas. Muy interesante, Juan. También nos ayuda a todos a conocer un poco más en profundidad Era Quantic, pero sobre todo vamos a centrarnos un poco también en el estado actual del arte, ¿no? Eh, ¿Qué formación requiere todo el uso de este tipo de herramientas? Desde tu experiencia, eh, ¿hay algún nivel mínimo de formación que se necesite o cualquier persona puede utilizarlas? Bien, pues gracias por la pregunta, Pablo. Realmente formación no es necesaria ninguna. Yo creo que lo importante es hoy en día dar las herramientas a los que de verdad conocen el negocio, porque muchas veces los equipos de desarrollo pues están un poco más desconectados, pero quien realmente sufre las necesidades que tiene y conoce el negocio es quien la mejor persona y la mejor formación para poder crear estas soluciones. Nosotros tenemos, sí que es cierto, unas buenas prácticas que es importante conocer. Cosas tan sencillas como no usar colores, digamos, que contrasten mucho, muy llamativos, o poner los botones ocultos, hasta la parte sencilla de la formación, de cómo diagramar los procesos que hemos visto y cómo crear las aplicaciones que habéis visto, que aunque es muy intuitivo, pero sí que existe una formación para que cualquier persona lo pueda utilizar. De hecho, la gran mayoría de nuestros usuarios que construyen con Aura Quantic pueden hacerlo a través de consultoría o pueden hacerlo ellos mismos y no tienen un perfil concreto. Normalmente son usuarios sin un background técnico, que son usuarios de negocio, son cualquier tipo de formación o como digo, sin ningún tipo de formación, es perfecto para comenzar y lo principal es esa voluntad y conocer realmente la operativa del día a día y el negocio. ¿Cómo relacionáis con otras aplicaciones? O sea, yo, por ejemplo, cuando te escuchaba, veía posibles aplicaciones incluso en el entorno de Atlas, ¿no? ¿Cómo se integra Aurea Quantic o los distintos entornos con los que trabaja Aurea Quantic con aplicaciones de terceros? ¿Cómo funciona? Mm, Muy bien, pues muy buena pregunta. Para integraciones, lo que tenemos es este marketplace de aquí, que sobre todo es un acelerador para las integraciones más populares o más usadas. Desde aquí vais a ver que con la gran mayoría de aplicaciones que tengáis dentro de la empresa ya existe un conector. Este conector es sencillamente algo que se descarga y lo vamos a ver incluso, lo voy a mostrar para que lo podamos ver, para que veáis que es muy sencillito. Vamos a la parte de conectores. Yo puedo buscar por nombre. Como digo, aquí tendremos todos esos que nos hemos descargado. Y por ejemplo, para el de OpenAI, pues yo únicamente tengo que decirle la URL que yo tengo de esa parte. Como digo, todo esto tenemos dentro de los distintos conectores, pues vídeos que ayudan o incluso hay una interfaz. Yo aquí lo estoy viendo porque mi perfil de Aura Quantic es técnico, pero si no soy técnico, pues lo que veré aquí son cajitas para rellenar y únicamente tengo que decirle dónde quiero que se guarde el resultado de esta consulta de ChatGPT que le estaba pasando. O incluso dentro de la petición, pues aquí hay factores que puedo configurar, como por ejemplo la temperatura, que es lo que ChatGPT llaman el porcentaje de creatividad que le vamos a dar a este algoritmo. Y todo lo hacemos con las APIs. Las APIs, y aunque aquí me ponga un poquito más técnico, pero APIs son las puertas de comunicación y de entrada entre los distintos softwares. Realmente ahora Quantic
puede integrarse con cualquier tipo de software porque tenemos una API REST, que es el estándar más popular. Yo diría que más del 95% de las aplicaciones actuales usan esa API REST. Para las que sean un poco más antiguas también tenemos una API SOAP, tenemos una API .NET para quien sí que tenga algo de código y lo quiera utilizar, o tenemos conectores ya para archivos más locales, para Excel, para ODBC, para base de datos, para documentos de texto. Y como digo, realmente todo esto podemos usar los conectores que ya tenemos disponibles o podemos crear conectores nuevos, que es muy sencillo, únicamente hay que saber la URL y los formatos de cómo es ese mensaje que tenemos que enviar y ese mensaje que vamos a recibir. Y luego desde aquí ya pues buscamos nuestros campos, por ejemplo, un campo que tengamos hecho multilínea de texto, yo busco por el nombre y sencillamente haciendo un clic pues ya puedo hacer que ese resultado de ChatGPT se me guarde en ese campo. Y luego ese campo pues puede estar presente dentro de una de las aplicaciones que hemos visto, dentro de un proceso o donde lo queramos poner. Perdona porque te lanzo la pregunta, pero con el micro apagado. ¿En qué sectores estáis más implantados en estos momentos? ¿Hay algunos sectores que son más proclives a este tipo de incorporación de tecnología? Y luego te incorporo una a esta misma en este mismo sentido que te hace Luis Miguel del SAT. ¿Qué tipo de quién es a quién? ¿Qué es responsable de empresas el que se dirige a vosotros? ¿Se dirige más desde la gente de informática o desde la gente de negocio? ¿Quién os plantea las necesidades? Muy bien, pues gracias Pablo, muy dos buenas preguntas. Para conocer nuestros clientes o cuáles los casos típicos, yo os invito a que desde nuestra web tenéis la sección de clientes aquí muy a mano y aquí podéis ver no solamente los sectores con los que trabajamos normalmente, sino además casos de éxito. En palabras de los propios clientes, cómo han utilizado nuestra plataforma, qué resultados han obtenido. Realmente no tenemos, trabajamos con cualquier tipo de cliente, con administración pública, con empresas privadas, con empresas de distintos tamaños y como habéis visto, cualquier tipo de negocio o servicio es un candidato perfecto para automatizar, para aplicar inteligencia artificial o para digitalizar. Y eso es precisamente lo que hace ahora Quantic. Y pues, sobre el perfil de la persona que nos consulta, nuevamente también es muy variopinto. Tenemos desde empresas tal vez que son más grandes y que sí que es el departamento de IT o el departamento del desarrollo el que busca reducir los tiempos. Pues sabemos que hoy en día hay muchas necesidades de automatización. Los departamentos no suelen tener los recursos suficientes para avanzar al ritmo que la empresa querría y son estos departamentos los que buscan una herramienta que les agilice todo ese trabajo o incluso a veces pues es directamente usuarios de negocio que dicen, mira, yo sé lo que tengo que resolver, pero no soy desarrollador, quiero una herramienta para que a mí me lo permita construir todo esto y son ellos mismos que sin conocimientos de desarrollo, pues los que deciden formarse o incluso apoyados también por nuestra red de partners o de consultores, tener ese apoyo extra e ir construyendo y digitalizando dentro de su empresa. Entiendo que no necesitas ninguna infraestructura tecnológica específica porque todo es en cloud, ¿no? ¿O cómo funciona el modelo? Muy bien. Pues aquí una ventaja muy buena de Aura Quantic es que te damos también toda la flexibilidad. Si un cliente no quiere complicaciones, quiere empezar lo antes posible, tenemos Aura Quantic Cloud, que le damos toda la infraestructura ya para que se despreocupe y únicamente empiece lo antes posible a construir y automatizar. Pero hay clientes que dicen, mira, por normativa de mi empresa queremos que sea on-premise, es algo que muy pocos competidores nuestros hacen. También ofrecemos la misma potencia, las mismas capacidades, la misma inteligencia artificial para que lo tengas todo on-premise, en local, en tu data center o en cualquier data center de tu elección. Una de las mayores reticencias actuales es la titularidad de los datos. ¿A quién pertenecen los datos que se están generando y la inteligencia que se genera desarrolla a través de estos datos? Eh, ¿Se enfrentáis a este tipo de reticencias por parte de las empresas? Totalmente. Los datos siempre pertenecen al cliente.
Además, una también ventaja ahora Quantic es que incluso en cloud ni siquiera los recursos de computación son compartidos entre clientes. Cada cliente, además de tener el total poder y dominio de sus datos, lo tiene también de los recursos de computación. Esto quiere decir que no comparte nada. Para que te hagas una idea, trabajamos con banca y con algunos de los bancos más exigentes en seguridad del dato del mundo, como bancos de Suiza y de Luxemburgo, que tenemos funcionalidades muy específicas y muy orientadas a que tengan la más alta tecnología en la protección del dato. Acabas de mencionar tus países. ¿Cómo está España respecto a la utilización de la IA frente a otros países de la OCDE o en general? Pues las estadísticas generales no están de nuestra parte, o es lo que dicen. Mi impresión no la comparto, no es así. Yo creo que sí que España está bien, creo que tenemos mucho interés por aplicarlas y tenemos mucha voluntad y estamos viendo un crecimiento importante, sobre todo los últimos años, de empresas españolas que quieren sumarse, que están cada vez automatizando más, usando la inteligencia artificial. Además, como digo, la ventaja de esto es que estos servicios ya, que realmente para mí son los más maduros, ya no es necesario ser una gran corporación con muchos recursos técnicos, sino que como hemos visto, pues con una plataforma de este tipo ya no es una excusa que tenemos una empresa pequeña o que no tenemos el personal técnico, sino que podemos realmente, es una decisión muy sencilla el comenzar a automatizar y a digitalizarnos. Entonces, yo soy positivo con el panorama nacional. Estáis trabajando también Costa Rica, Reino Unido, Estados Unidos. ¿Qué diferencias veis entre los distintos mercados? Pues normalmente los mercados más desarrollados, digamos, sobre todo Estados Unidos y Europa, son más conscientes de la tecnología y tienen más conocimientos de qué tecnologías quieren usar, mientras que hay otros mercados, como por ejemplo, pues más en vías de desarrollo, que todavía mm, hay un trabajo importante que hacer de evangelización de las tecnologías, de las mejores a usar. Pero sin embargo, sí que los mercados tradicionales o más desarrollados es como un mercado más estable, con un crecimiento más estable, y los mercados, pues, como decíamos, Latinoamérica y otros países más en desarrollo, pues ahora están teniendo un crecimiento muy grande, porque sí que están apostando muy fuerte por automatizar, por digitalizar y sobre todo ahí hay una parte muy importante también de nuestros clientes, ya que son mercados que además tradicionalmente suelen entender a este tipo de plataformas de automatización como nosotros. ¿Y cómo ves la adopción de las empresas en general a propuestas de valor como la vuestra de softwares no propietarios? ¿Hacia cuál es la evolución? Y también dentro de esto, ¿cuál es la estrategia de AeroQuantic en el corto y medio plazo desde el punto de vista de desarrollo? ¿Qué sorpresas nos vais a dar en el corto plazo? Pues empezando por el final, para sorpresas de desarrollo, la inteligencia artificial va a tener un gran protagonismo. Como hemos dicho, nosotros ya ahora Quantic nace como una herramienta en la que no es necesario código. Desde sus orígenes era 100% sin código. Pero además la inteligencia artificial nos permite ya ir un pasito más allá, tener asistentes virtuales que nos ayuden a optimizar y a mejorar lo que estamos automatizando y a tener siempre esas buenas prácticas presentes. Y sobre todo va a una incorporación más de la inteligencia artificial no solo ya desde el punto de vista de lo que creamos y desarrollamos, sino del usuario que desarrolla. Y sobre la adopción, una ventaja muy buena que tiene ahora Quantic es el licenciamiento. Al contrario de muchas plataformas de este tipo y lo que la hace muy atractiva para muchas empresas, para organismos públicos o para cualquier tipo de empresa, es que nuestro licenciamiento es muy sencillo. Nuestro licenciamiento es únicamente por usuarios. Tú puedes lanzar 1 millón de ejecuciones dentro de ahora Quantic diarias, procesar 2 millones de correos electrónicos o hacer mucha actividad dentro de la plataforma y crear muchas aplicaciones que no tiene un coste añadido. Únicamente es por los usuarios que acceden a la plataforma y esto, como digo, hace que sea muy fácil estimar el retorno de la inversión, estimar los gastos que vas a tener a futuro y que sobre todo comparado con nuestros competidores más directos, ya que ahora Quantic está en el top de líderes de todos los informes de plataforma de automatización, pues nos hace los únicos con un licenciamiento tan sencillo y tan económico. Pues Juan, ha sido súper interesante, doblemente porque hemos conocido mucho mejor a Quantic y también porque te hemos conocido a ti mucho más. Esperamos verte mucho más en las actividades que hacemos desde Atlas y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. No sé si
En esta última parte habéis escuchado mucho ruido, pero es que estoy en un hotel donde yo creo que el hotel se va a volar en pocos minutos. Estoy del norte de España, estoy en Bilbao y aquí está cayendo la Monumental. Bueno, ha sido un placer. Gracias, Juan, y seguimos en contacto y desde luego quien quiera contactar con Juan a través de la propia plataforma de Atlas Tecnológico puede lanzarle todas las consultas que quiera y ahí también Juan comparte su correo electrónico para poderos dirigir a él. Juan, muchísimas gracias. Y la expectativa que teníamos de, de- de- de una persona que se hubiera estudiado en la Universidad Politécnica de Valencia, como hacía yo la broma al principio, ha quedado más que contrastada, que evidentemente hay calidad, hay calidad. Muchas Gracias gracias, por Pablo. todo. Un Y muchas placer. gracias a todos. Que tengáis buen día. Gracias. Venga, gracias por todo. Fuerte abrazo.